sido un día terrible con esto del terremoto que hemos percibido aquí en Guayaquil, pero bueno, la vida continúa, vamos a hablar mucho sobre el terremoto, así que quédense hasta el final, vamos a ver videos, vamos a ver imágenes, vamos a ver todo lo que ha significado el día de hoy el terremoto y también un análisis mío desde mi punto de vista y desde mi experiencia como ingeniero especialista en terremotos con 25 años de experiencia. Vamos a hacer un análisis muy conciso de la situación que se está dando ahora en Guayaquil desde el punto de vista sísmico. El día de hoy vamos a hablar sobre el edificio horizontal. Es una obra increíble de ingeniería. Nosotros en este programa siempre estamos buscando algo nuevo, algo diferente en el ámbito de ingeniería, y en China se está haciendo cosas realmente sorprendentes que creo que lo voy a plantear como un tema de tesis realmente. Es el edificio horizontal. Vamos a hablar del edificio horizontal. Es una obra china increíble en la cual varias torres de rascacielos se unen en la parte superior con un edificio horizontal, con un piso horizontal. Su nombre es The Crystal. El edificio está ubicado en la ciudad de Chongqing, al sureste del país, y tiene forma de puente con 15.000 metros cuadrados. Conectan 4 torres, como ustedes pueden ver en las imágenes, a una altura más o menos de 250 metros. El complejo tiene 1.400 apartamentos y además residencias, y también tiene un centro comercial con 450 tiendas, 160.000 metros cuadrados de oficinas, hoteles, bares y lo que ustedes quieran. Miren las imágenes impresionantes. Realmente esta estructura, imagínense estar allá arriba, imagínense la vista. Es una atracción realmente. Fue detenido por el coronavirus, eso atrasó un poco el cronograma. La obra fue hecha para un complejo urbanístico llamado Raffles City Chongqing, y con la confluencia de los ríos Yangtze y Jialing. Y parece que este edificio hermoso tiene una vista al río Yangtze. El edificio pesa más de 12.000 toneladas. Cuenta con 3.000 paneles de cristal y 5.000 piezas de aluminio. La compañía Safdie Architects, ganador del premio Wolf de arquitectura, uno de los más destacados en el ámbito de la arquitectura, además que diseñó el Marina Bay Sands de Singapur, que tiene un modelo muy parecido. Para poner en marcha el recién estrenado Crystal ha sido necesario 6 años de construcción. Bueno, ¿qué les parece, mis estimados seguidores? Miren esa maravilla, ¿no? Son 4 torres de 250 metros de altura. En la parte superior se conectan a través de este puente o de este edificio horizontal, y además hay 2 torres adicionales de 350 metros que también están interconectadas. O sea, es realmente un complejo impresionante, una obra de ingeniería impresionante. ¿Cómo avanza la ingeniería, mis estimados seguidores, en este tiempo? Es realmente increíble, hay que asombrarse. Esas son las partes buenas del avance científico, ¿no? Porque todo esto queda al servicio de la humanidad. Hay que seguir adelante. Eso sí, siempre teniendo cuidado, es decir, las estructuras tienen que ser reforzadas contra terremotos, contra vientos, contra huracanes, e inclusive también contra explosiones. Ya saben que por cualquier cosa es mejor hacerlo. Así que continuamos. Nosotros somos alma, además de cuerpo, alma. Tenemos ahí adentro algo que si no lo podemos tener contento, no nos va bien. Hoy voy a hablar sobre la incertidumbre del futuro. Especialmente la de los jóvenes, puedo compartir un poco que existe una sensación de incertidumbre. El mundo está cambiando, y está cambiando en formas que no se entienden. Debe de considerarse que el mundo ha cambiado siempre, mis estimados seguidores, jóvenes y no tan jóvenes.
cuando yo veo las situaciones de lo que está pasando, siempre me voy, por ejemplo, al imperio egipcio, el imperio romano, y trato, la época de los bárbaros, trato de más o menos identificar cómo eran las cosas antes, para ver si de verdad han cambiado tanto. Yo, en términos generales, creo que el ser humano sigue siendo el mismo. No hemos cambiado mucho. Hemos avanzado en tecnología, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Creo que no hemos evolucionado de la época en que los bárbaros invadían ciudades enteras y golpeaban, robaban, quemaban a ciudadanos dentro de las ciudades, y por eso las ciudades tenían que construir muros para protegerse de los invasores. Y a la final yo creo que el hombre no ha cambiado, yo creo que la situación no ha cambiado. Es decir, pensar que como están las cosas tan difíciles, el mundo se está acabando o ya no hay esperanza, no es cierto. El mundo siempre ha sido así. Ha habido épocas en que ha estado peor, hay épocas que ha estado mejor, pero el mundo siempre ha estado un poquito de cabeza. Pero lo importante, mis estimados seguidores, es que quiero que ustedes entiendan que el mundo lo fabrican ustedes. Es verdad que hay inundaciones, terremotos, malos gobiernos, conflictos, guerras, políticos fastidiosos, sí, estamos de acuerdo. Pero ese es el mundo total. Hay un mundo tuyo que lo construyes tú todos los días. Ese es tu castillo, ese es tu mundo y lo vives como tú quieres. Ahí no debe meterse nadie. Y en ese mundo que tú vives, donde están tus sueños, tus quereres, tus deseos, lo que tú piensas si quieres para el futuro, ahí no debe de meterse nadie. Debes de tratar de sumar lo que más puedas de energía positiva a esos sueños, a esos logros, y no dejarte contaminar con todo el negativismo que te rodea. Deja el negativismo para ciertos momentos de tu vida, para cuando corresponde enfrentarlo. Pero cuando tú estés solo en tu cuarto haciendo algo que te gusta, te vas a la playa o escuchas música, olvídate de eso. Olvídate, piensa en ti, piensa en tu futuro. Hay incertidumbre en el futuro. El futuro siempre es incierto. Nunca, en ninguna época del mundo, el futuro fue cierto. Siempre el futuro fue un riesgo. Lo que sí es cierto es que si tú haces lo correcto, normalmente el futuro se vuelve más predecible y se vuelve un futuro más correcto. Por eso avanza por la vida haciendo lo correcto. Si lo que quieres es cosechar buenos frutos, siembra buena semilla. Entonces, cuando tú caminas el camino correcto, olvídate que no vas a tener un problema de un mal futuro. Si tú haces lo que tienes que hacer, obedeces a tus padres, estudias y vas caminando lo que tienes que hacer en el colegio, en tu universidad, haces los deberes, estudias, pasas los exámenes, va a ser una vida de logros uno tras otro y de alcanzar metas. Eso es positivo y en eso tienes que ahondar. Y si tú ahondas en eso y te concentras en eso, no va a haber incertidumbre, porque va a ser muy cierto que tú vas a salir adelante y que vas a lograr muchas cosas en la vida. No es verdad que no hacer nada o no tener nada en la cabeza es una solución, ni tampoco es una opción. El mundo es muy hermoso, la historia del mundo es muy hermosa. Vivimos un mundo rico, una humanidad rica de muchas cosas como el arte, el cine, la pintura, las obras de teatro, la geografía, los paisajes, el mismo lenguaje, y si te gustan las matemáticas, la matemática. Hay tantas cosas que pueden retar tu mente y que vale la pena que te pongas y te dediques a eso, a estudiarlo. En la antigüedad no había cómo hacerlo si no tenías un profesor o un libro. Ahora ya no, ahora tienes herramientas en las redes sociales que te permiten estudiar lo que tú quieras. Solo te sientas frente a una computadora y prendes esa red social y empiezas a aprender. Esas son las ventajas de estos tiempos. Es que hay que entender algo. ¿Los tiempos de antes fueron mejores? Puede ser que sí.
Pero los tiempos de ahora son más fáciles. Antes había que luchar más para lograr algo. Ahora es más fácil lograrlo. Y eso es bueno. Así que todos estos elementos que te estoy dando te indican de que si tú luchas, no va a haber incertidumbre en tu futuro. Tu futuro va a ser muy cierto. Vas a saber bien cuál va a ser el resultado. Un resultado bueno. Vas a eliminar la incertidumbre y vas a avanzar siempre. Incertidumbre sobre el planeta, sobre los desastres en general, ¿no? Mira, mi estimado seguidor, la humanidad, el ser humano tiene 70.000 años sobre esta tierra. Nunca se extinguió. Aquí seguimos. Los dinosaurios, antes de que llegue el famoso asteroide que chocó con la Tierra y que los eliminó, vivieron 25 millones de años. Los dinosaurios estuvieron 25 millones de años en esta Tierra. Tú vas a pensar que justamente ahorita se va a acabar el mundo. Muchas de las cosas son producto de lo que vemos y somos bombardeados por información. Y esos bombardeos nos generan situaciones en las que creemos certezas, pero no necesariamente la certeza que está siendo generada por una información que me está llegando, no necesariamente es mi realidad. A ti te pueden estar diciendo el mundo se está acabando la comida, pero tú tienes comida en tu casa. A ti te pueden estar diciendo todo se va al garete y tú en tu casa estás bien. Por eso es importante darte cuenta si lo que te están diciendo es correcto o no es correcto. Todo esto en el contexto de eliminar la incertidumbre. No es que no recomiendo, yo recomiendo estar preocupado y pensar en el planeta y pensar en lo que nos rodea. Sí, eso sí, vamos a pensar y preocuparnos y hacer algo. Pero no permitas que eso te genere decepción o incertidumbre para tu futuro. Porque esa decepción te lleva a cosas negativas. Voy a darte un par de frases sobre el futuro para que entiendas cuál debe ser tu posición sobre esto. Por ejemplo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es inalcanzable. Para los temerosos es desconocido. Para los valientes es una oportunidad. Hermoso. Víctor Hugo vivió en 1800. Es decir que si la persona es débil, piensa en el futuro como algo que nunca va a alcanzar porque no tiene la fuerza para llegar. Si es un miedoso, le tiene miedo al futuro y dice, no, tengo miedo porque es desconocido. Pero para los valientes el futuro es una oportunidad. Y yo quiero que tú entiendas que hoy tú puedes entender a tu futuro como una gran oportunidad. No le tengas ni miedo ni lo consideres lejano. Tus sueños no están lejanos. Tus sueños están a la vuelta de la esquina. Mañana se van a concretar. Eso sí, tienes que poner todo tu esfuerzo. Considera el futuro como una oportunidad. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eso lo dijo Eleanor Roosevelt en 1884. Totalmente de acuerdo. Si tú crees en ti, tienes que creer en ti. Si crees en ti y también crees en lo que llevas dentro, o sea, crees en tus sueños, yo te aseguro que vas a ganarte el futuro. Porque dice Eleanor Roosevelt, el futuro le pertenece a aquellos que creen en sus sueños, en la belleza de sus sueños, se apasionan por sus sueños. Entiende tu sueño, encuentra tu sueño, entiéndelo, conócelo, lucha por él y esa sensación de incertidumbre hacia el futuro se va, porque estás enganchado en esa lucha. Otra frase, solo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir. Eso lo dijo Francois Sagan en 1935. Es que a veces cometemos errores en el pasado increíbles y después vamos cargando con esas culpas
Lo importante es cerrarlo el pasado para empezar una nueva idea con lo que viene. Es que hay una frase maravillosa que ha sido para mí importante en mi vida. Yo soy creyente, creo en Dios, no obligo a nadie a creer, simplemente es lo que yo pienso. Y yo creo que Dios creó al mundo a propósito con un día y una noche, porque nos recuerda, y en efecto, aunque parezca cliché, no es cliché. En efecto, el hecho de que todos los días muera el día y nazca la noche y luego nazca la noche, perdón, muera la noche y nazca el día, definitivamente es una demostración de que siempre tenemos una frase grabada en el cielo que significa: no importa lo que pasó, no importa lo que hiciste, no importa tus errores del pasado, siempre vas a poder comenzar otra vez. Siempre vas a poder comenzar otra vez. Mañana será otro día. Mañana amanecerá y el sol se volverá a poner arriba y podrás ser feliz. Así que cree en eso, porque el futuro no es incierto. El futuro es una oportunidad y está en tus manos que esa sea una oportunidad positiva, no negativa. Por último, la última frase es: si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás. Lo dijo John Kenneth Galbraith en 1900. Es verdad. Si vivimos una vida en la que no nos ponemos a pensar en el futuro, simplemente no va a haber futuro. Y eso está clarísimo. No hay nada que venga porque sí. Para que algo venga a ti, necesariamente tú tienes que lograrlo. Necesariamente tienes que luchar por eso y tienes que fijarte en eso, tienes que ponértelo como meta. Así que si quieres un futuro, piensa en ese futuro, piensa en lo que quieres, piensa en tus sueños, ponte objetivos, ponte metas y adelante. Dale adelante. No hay ningún tipo de duda sobre el futuro, no hay ningún tipo de incertidumbre sobre el futuro. Olvídate del planeta, el clima, olvídate de las guerras, olvídate de las peleas de los políticos, olvídate de eso. Tu futuro no tiene nada que ver con eso. Tu futuro eres tú, lo que tú luches, lo que tú hagas. Dale, vamos adelante, avanza. Ponte metas, piensa qué quieres hacer de aquí a 5 o 10 años. Estudia, lógralo y vas a ver que tu futuro va a ser muy, muy cierto y va a venir una época dorada para ti. Así que, seguimos. Bueno amigos, el día de hoy hubo un terremoto en Guayaquil. Realmente hemos quedado consternados, hemos quedado preocupados. Aquí vamos a estar viendo unas fotos. Esa foto que ven ustedes ahí es de Naranjal. Esa es la ubicación del epicentro del sismo. En realidad fue un tema, lo viví. Yo tengo que estar en edificios y en edificios se siente peor. Ahí ustedes ven cómo cayó una roca sobre un carro. Este es un centro comercial en Guayaquil. Lo que ustedes observan ahí en una zona muy exclusiva de la ciudad. Ha sido realmente impresionante lo que ha pasado hoy. Esto es un terremoto, señores. Vamos a definir las cosas. Esto no fue un temblor, esto fue un terremoto. Lo defino terremoto por dos cosas. Primero, porque ha habido daños, aunque no han sido suficientemente cuantiosos. En Guayaquil han habido daños, pero en Machala, en Cuenca, han habido muchas ciudades o varias ciudades con daños. Así que han habido daños, por lo tanto, por esa razón, yo lo consideraría un terremoto, pero hay una razón más fuerte para considerarlo un terremoto. Lo que pasa es que históricamente esta región del Ecuador no generaba sismos de esas características. Esa es una razón muy clara. Este es un terremoto y yo sugeriría llamarle el terremoto Guayaquil-Balao. Terremoto Guayaquil-Balao del 2023. ¿Ok? Que el USGS le ha dado una magnitud de 6.8 y el Instituto Geofísico del Perú le dio 7 grados. Aquí en Ecuador creo que le han dado 6.5 o 6.6. Yo creo más
en lo que dice el Servicio Geológico Norteamericano, que le ha dado 6.8. Realmente fue un sismo casi 7, muy cercano a 7, algo que no se había visto antes. Realmente, señores, terrible e histórico. Hoy hemos vivido un día histórico en Guayaquil y en Ecuador. Vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a ver primero los videos y después van mis opiniones y mis investigaciones para que ustedes las conozcan. Seguimos. Bueno, amigos, aquí tenemos, como ustedes ven, el centro de la ciudad. Acaba de sentirse un fuertísimo temblor en la ciudad de Guayaquil. La gente está asustada. La gente bajó de los edificios asustada, gritando. La gente está asustada porque lamentablemente se movió durísimo. Entonces la gente baja. Es lo recomendable, bajar de los edificios por si acaso se genera algún colapso. Son edificios antiguos que pueden provocar algún tipo de riesgo. Así que eso es lo correcto. No bajan todos, ¿eh? Bajan pocos, pero sí es importante bajar. Aquí se observa, bueno, sí, aquí se observa cómo en el centro de la ciudad, en un museo, se destruyeron algunos vidrios, especialmente en el Museo Naín Isaías, hubo destrucción de vidrios por el sismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un poste de luz. Gracias a los amigos de la noticia digital, un poste de luz que colapsó sobre un carro, ¿no? En efecto, ahora ¿quién le paga ese daño a ese señor que sin saberlo puso el carro ahí? ¿Ah? Es increíble, ¿no? Increíble lo que puede pasar. Esa persona se parqueó ahí sin pensar nunca que se le iba a venir un poste encima. Y lógicamente el poste se viene abajo, no por el sismo, sino por la mala situación del poste. El poste está en malas condiciones y alguien tiene que darle mantenimiento, ¿no? En este caso, miren eso, miren lo que pasó en la cervecería. Increíble, simplemente increíble. No nos hubiéramos imaginado cómo quedó la cervecería después del sismo. Es decir, todas esas cajas de cerveza volcadas debido a la fuerza del sismo. Esto es lo más lamentable. Hubo un colapso de viviendas, hubo colapso de vivienda en Cuenca, también en Machala, y lamentablemente, bueno, hay imágenes un poco fuertes. Siento mucho. Ya voy a ver si les pongo algo para que no se vean. Estos son momentos de terror que vivió la gente. Tranquila, despacio, no pasa nada. Este lugar es nuevo. Salí emergencia, corre. Tranquila. ¡Salida de emergencia! ¡Salida! Bueno, aquí nos queda una lección, es verdad. Cuando ustedes entran a un sitio, yo no sé si se fijarán si hay salida de emergencia, pero sí hay que fijarse. En cualquier momento pasa cualquier situación y ustedes no saben por dónde salir. La gente corrió a la salida de la emergencia porque el peligro es que algo les caiga encima. Y sí, es lo correcto. Buscarlo con tranquilidad, no con desesperación, la salida de emergencia. Es decir, lo correcto es buscar un lugar de refugio donde tú puedas sentirte seguro. Eso es lo correcto, ¿no? Y llegar lo más rápido posible, sin desesperación, sin salir de lo normal. Una actitud correcta, normal, pero ponerte en un sitio donde no haya peligro de que algo colapse sobre ti, nada más. Y mantener la calma, es muy importante. Aquí también está un colapso estructural, lamentable lo que se dio, el mal estado de las edificaciones en este país provoca estos riesgos y lamentablemente pues se pierde la edificación, pero también hay vidas humanas que se pierden producto de eso, lamentablemente. Esto también está chistoso.
Ya pasó. Diosito El lindo. cambio de Pequeño clima, sismo. tranquilidad. Hay un pequeño sismo. Vamos a la pausa, Vamos a una pausa. Dios mío, Dios. Continuamos. Este edificio Diosito lindo, es no. antisísmico. Es Diosito antisísmico. Así que tranquilo, ponga nomás, ya pasó. Bueno, Dios mío, No importa. Tranquilo, ya pasó. Diosito El lindo. cambio de Pequeño clima, sismo. tranquilidad. Hay un pequeño sismo. Vamos a la pausa, Vamos a una pausa. Dios mío, Dios. Continuamos. Este edificio Diosito lindo, es no. antisísmico. Es Diosito antisísmico. Así que tranquilo, ponga nomás, ya pasó. Dios no. eso pasó aquí en Guayaquil, lo que acabamos de ver en un medio de comunicación. Esto de aquí es en Puerto Bolívar. Esto es Puerto Bolívar. Observen que se hundió un edificio, quedó en medio del mar, ¿no? Colapsó el muelle. Realmente esta es la zona que ha tenido más complejidad. Aquí están las cervezas cayendo, ¿no? Otra vez la cerveza. O sea, esto fue al principio. Al principio, cuando se empezaron a caer. Aquí esto es el colapso de materiales de edificios por el tema de que los edificios se golpean unos con otros. Empieza a caer material a veces muy abundante. El colapso que se produjo del edificio, lamentable. Esto es en Guayaquil. ¡Alguien tiembla! Y la gente corriendo, ¿no? Uy, yo dije que se iba a caer. Oh. Ahí se ven las olas que se producen en la pileta y el señor que está muy asustado. Aquí también hay colapsos de estructuras. Muy lamentable. Simplemente muy lamentable. Esto es un edificio en el centro que tiene una malla metálica alrededor, pero se rompió la malla y se piensa que ese elemento podría caer en las próximas horas. Seguimos. No todos me conocen, pero bueno, yo soy profesor universitario y hago investigación, estudios, cálculos sobre terremotos hace 25 años. Pero no solo eso, tengo un posgrado en ingeniería de terremotos en Japón, en el IISEE y Universidad de Tokio, y también tengo una maestría en ciencias en la Universidad Técnica de Múnich en modelaje de estas cosas, de desastres naturales. Entonces cuando hablo, y bueno, y todo el trabajo que hago, porque yo me dedico a esto, lo hago con mucha seriedad porque es mi vida. O sea, la intención de darles mi currículum no es aparentar delante de ustedes, sino que entiendan que es una vida dedicada a esto. Es una vida dedicada al estudio y a la investigación de terremotos y desastres naturales. Y desde ese punto de vista, de esa experiencia, yo podría coger este conocimiento y guardármelo y solamente dárselo al que me pague. Pero considero que un científico tiene una responsabilidad social con la gente. Yo creo que un científico tiene que producir resultados y esos resultados tienen que estar en conocimiento de la gente y al servicio de la gente. Yo estoy convencido de eso y por eso he servido en muchos gobiernos. Ojo, nunca he trabajado en ningún gobierno. Yo lo he hecho porque mis resultados están a disponibilidad del que quiera. O sea, en la parte profesional, si me quieren contratar, me contratan. Pero
pero en el ámbito investigativo o de salvar vidas, yo no cobro por salvar vidas. Yo lo hago porque está dentro de mi responsabilidad o dentro de mi corazón. Eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y a mí no me ha importado si el gobierno es de un bando o del otro bando. Cuando es la época de ayudar al país, a la patria, de ayudar a la gente, no importa ni el dinero, ni quién está de presidente, ni quién es el que lidera. La idea es, ahí todos somos ecuatorianos, ahí tiene que primar el concepto de patria. Esa es mi visión y así he actuado toda la vida. Y en esa línea les voy a compartir algunos conocimientos para que ustedes entiendan la situación hasta el momento. Primero debo de mencionarles que este es el epicentro. Este es el epicentro que ha dado el USGS, el Servicio Geológico Norteamericano. Este epicentro más o menos está ubicado, sí, Balao es este sector de acá, un poquito al norte de Balao. ¿Ok? Le ha dado 6,8 de magnitud, ¿no, verdad? Y 65 kilómetros de profundidad. Los 65 kilómetros de profundidad es lo que hoy nos salvó a los guayaquileños, especialmente. Hoy nos salvó. Y también a los cuencanos, y también a los machaleños, o sea, nos salvó a todos. Lo que pasa es que ya vamos a ver por qué fue más fuerte en Cuenca y en Machala que en Guayaquil, pero nos salvó. Vea, el sismo se produce en la zona de la falla Guayaquil-Caracas, que es esta línea que ustedes ven aquí. Este es el sistema de megafallas Guayaquil-Caracas, y este sistema de megafallas avanza en todo este sector, atraviesa por Guayaquil y luego se intersecta con la zona de subducción. Eso es muy importante que lo entiendan. Acá hay otra visión, otra vista de la misma zona, y aquí nos muestra, y por cierto este mapa no es mío, este mapa es del Servicio Geológico Norteamericano, nos muestra la unión de qué, de esta raya que es la zona de Guayaquil-Caracas con la placa del Caribe. Por eso he planteado yo siempre lo que he planteado. Este sismo se produce aquí y es producto de la falla Guayaquil, del sistema de megafallas Guayaquil-Caracas. Acá, o sea, aquí en esta zona donde se intersectan hay mucha actividad sísmica. Ahora, ¿por qué será que hay esta especie de muñón aquí? ¿Por qué será? Ese como pico que hay, ¿por qué será? Bueno, mi explicación está acá. En el pasado, la placa del Caribe ocupaba todo esto. Era mucho más grande. Pero resulta que la placa sudamericana va avanzando en esta dirección. Sudamérica avanza en esta dirección y cuando avanza en esta dirección se va comiendo esta parte de la placa del Caribe. Entonces se va comiendo y a la final la placa del Caribe queda reducida a esto. Y eso es lo que donde vivimos. Ahora, esto es muy importante. Si esto es cierto, quiere decir que la placa del Caribe llega hasta Guayaquil. Y esto es un tema muy, pero muy serio, ¿no? Los estudios que yo hago son basados en el método de la energía liberada. Es un método que yo planteé en Japón, durante mi estancia en Japón, y lo planteé precisamente ¿por qué? Porque había una debilidad en la definición de métodos como esto, y yo me encontré con mucho empirismo, o sea, métodos muy empíricos, es decir, métodos que no tenían un trasfondo de datos duros, de datos fuertes, reales, y decidí buscar la manera de plantear algo nuevo. Y básicamente el método se basa en que todo el mundo habla de la magnitud Richter, que ahora también le llaman de momento. Bueno, esa magnitud Richter
de la cual tanto se habla, grado 7, grado 8, grado 9, es hoy una camisa de fuerza para el análisis sísmico. Entonces, Marcelo Moncayo lo que hace es decir, bueno, como Richter transformó la energía del sismo, planteó y lo transformó en magnitud Richter, ahora nosotros hagamos, o Marcelo Moncayo, transforma la magnitud Richter a energía. Y lo que hacemos es trabajar con unidades de energía y se mapean los cantones o los países, la zona que uno quiere estudiar, se la mapea, se analiza la energía que ha liberado históricamente esa zona, dónde liberó más, cuándo liberó más, y de ahí se sacan conclusiones. De ahí se hace un comportamiento sísmico. De ahí. Eso es lo que es el método de la energía liberada. Lo vengo usando 20 años. Gracias al método de la energía liberada, yo planteé en el año 2000 que Ecuador entraba en la reactivación sísmica. Reactivación sísmica. Gracias a este método. Gracias a este método, yo planteé en el 2004 que en Ecuador había un riesgo de un sismo de 7.8 en Manabí. Ya lo vamos a ver en el mapa siguiente para que ustedes vean. Este es el mapa que produje en el 2004. Acá está una visualización de una revista científica donde fue publicado. Y lo que quiero que quede muy claro, a ver, entre otras cosas, el Pedernales queda por acá, ¿no, verdad? Lamentablemente el mapa no llegó allá, pero aquí ya se mencionaba que había un riesgo de un sismo de 7.7 para Manabí. Esto fue en el 2004 y el sismo del 7.7 ocurrió en el 2016. Para que vean. Otra situación interesante es este sismo de aquí. Aquí hay una actividad sísmica, está en morado, entonces ahí el morado indica un potencial sismo de 7.2. ¿Ok? Ese sismo ya ocurrió. ¿Se acuerdan cuando la gente salió corriendo de Salinas por un sismo que hubo y decían que iba a haber tsunami? Bueno, en ese momento ocurrió este sismo de aquí, que yo lo tenía identificado. O sea, es otra amenaza sísmica para Ecuador. Tenemos esta amenaza que se cumple el mapa, esta amenaza que se cumple el mapa, y hoy se ha cumplido una nueva amenaza. Hoy se ha cumplido una nueva amenaza contra este terremoto, porque en este mapa decíamos que esta zona celeste era propensa a generar un sismo de 6 grados, y aquí en la zona de Balao, como ustedes ven, está azul, era propenso a generar un sismo de 6.7. O sea, Balao me iba a generar un sismo de 6.7, como hoy ocurrió. Estaba ya escrito desde el 2004, señores. Desde el 2004. Guayaquil, debajo de Guayaquil exactamente 6, pero ya en Balao, que es casi Guayaquil, 6.7, y eso es lo que ocurrió hoy. Y cuando en 2017 el geofísico dijo que aquí en Ecuador en Guayaquil había habido un sismo de grado 6, yo me opuse y les hice entender que cometían un error, y ellos corrigieron de 6.1 que lo habían colocado, lo bajaron a 5.1, que era la magnitud que yo les decía que era la correcta. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan incisivo y por qué me puse hasta enojado de que digan que ese sismo era 6.1? Porque yo estaba esperando el sismo de 6, este que está aquí, el que yo tenía registrado en mi mapa del 2004. Este sismo de 6.7 o de 6, yo lo tenía registrado, iba a ocurrir, pero no era el del 2017, es este, el de 2023. ¿Sí? Así que
quería mostrarles, Marcelo Moncayo en el 2004 ya había pronosticado o había identificado este sismo que iba a ocurrir, ¿sí? Que iba a ocurrir. Aquí hay otras amenazas que todavía no ocurren. Esta es la principal, ¿eh? La que no ha ocurrido aún y que va a ocurrir. Por eso es que Marcelo Moncayo, o sea, yo cuando salgo a hablar, no hablo por gusto y no me gusta asustar, pero me gusta decir las cosas que son verdad, porque las cosas que son verdad tarde o temprano se van a cumplir. Yo no pongo fechas, porque como ingeniero civil no me interesa la fecha, pero como técnico para cuidar edificaciones contra terremotos, a mí no me interesa la fecha, pero me interesa saber cuál es la magnitud del terremoto, cuál es la fuerza del terremoto, para en función de eso diseñar estructuras seguras. Nosotros damos ese servicio. Si usted quiere saber cuál es el riesgo o cuál es el sismo probable que le puede llegar a su casa o cuál es la fuerza sísmica que le puede llegar a su casa, nosotros le podemos hacer ese cálculo. Es relativamente sencillo y es muy económico además. Está en la página nuestra de Facebook, tiene un precio que no es muy alto. Usted quiere saber cuál es la peor cosa que le puede pasar a su casa en el peor sismo posible, nosotros se lo calculamos. No cuesta mucho. Y a veces lo hemos hecho hasta gratis. Pero no puedo vivir solo haciendo cosas gratis, ¿no? Es imposible. O sea, no le regalan a uno ni siquiera un vaso de agua, ni una botella de agua regalada ahora. Es casi imposible vivir haciendo cosas gratis. Pero en algún momento toca hacerlo. Esta es otra cosa importante que quería mostrarles. También producto de trabajos pasados, más o menos Guayaquil o el sismo, el epicentro de hoy, más o menos ocurre en esta posición, en menos 80. Y como es 70 la profundidad, esta es una gráfica que yo he construido anteriormente para más o menos idearme cómo es la zona subductiva. Entonces esas dos líneas rojas que están aquí, estas dos líneas rojas más o menos determinan los límites de la falla, de la zona subductiva. Entonces este sismo que ocurrió hoy no es superficial, o sea, más o menos está en la parte inferior del contacto de las placas. La reactivación sísmica, Marcelo Moncayo, determiné en el año 2000 la reactivación sísmica. ¿Es cierta o no es cierta? Bueno, está en este gráfico. Aquí hay el número de sismos mayores a 4.5, son 109 del 2000 al 2005. Y los pueden ver ahí. Luego viene 153 sismos del 2005 al 2010. Luego viene 245 sismos del 2010 al 2016. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a partir del 2000, primero habían 109, de 109 pasamos a 153, de 153 pasamos a 245. Esto es una reactivación sísmica. Es decir, a través de esto, la naturaleza confirmó qué es lo que yo planteé en el año 2000, la reactivación sísmica del Ecuador. Estos son los sismos más importantes del Ecuador porque son los mayores a 7. Esto es lo que ahora queda de amenaza en Guayaquil, porque es muy cercana a Guayaquil y podría ser muy peligrosa para Guayaquil. No sabíamos, pero ahora el sismo que ocurrió hoy es muy cercano a 7, o sea, ahí también podría haber un 7. Y otra amenaza importantísima son estos dos que están aquí, porque aquí hay un sismo de grado 9 que, siendo de grado 9, a Guayaquil llegaría una fuerza gigantesca también. Y a todo, a Manabí y Esmeralda, ¿no? Esas son las dos amenazas sísmicas que aún prevalecen. La tercera amenaza sísmica de Guayaquil se cumplió hoy.
tercera de las que habíamos determinado en el trabajo en el 2004. Miren, este gráfico, ¿qué es lo que trata de indicar? Este es el terremoto de hoy, miren, 6.8, 2023. Observen que hubo otro de 6.1 en el 82. Y es importante calcular esto, 1982, 2023. Aquí hay 41 años. De ahí no hay más sismo mayor a 6. Tenemos el de 6.8 de ahora y el de 6.1 del 82. Pero hay uno más, este de aquí. Este de aquí es un sismo de 6.2 que se da en 1943. Entonces tenemos 1943, 1982 y 2023. Observen, señores. Entre esto y esto hay 39 años y entre esto y esto hay 41 años. Es decir, aquí, mis estimados seguidores, este terremoto de hoy es un terremoto que tiene una recurrencia de 40 años. Ocurre cada 40 años. Este sismo fuerte. Este sismo es un terremoto muy fuerte, porque históricamente, anteayer yo no tenía ninguna referencia histórica ni científica para pensar que en Guayaquil podía haber un sismo de 7 o de 6.8. No existía, porque lo único que había habido en Guayaquil era 6.1 y 6.2. Por eso es un sismo histórico, porque nunca había ocurrido antes, al menos en los 120 años de datos que tenemos. 120 años. Nunca ocurrió un sismo así. Lo que ocurrió hoy es un récord, es histórico. Por eso es un terremoto, porque es histórico. Y debe llamarse el terremoto de Guayaquil-Balao. De Guayaquil porque Guayaquil es vulnerable a este tipo de sismos. Y es la zona más vulnerable por la cantidad de población que tiene. Y Balao porque ahí o cerca de eso se dio el sismo. Guayaquil-Balao, creo que es la mejor denominación. Debe llamarse terremoto Guayaquil-Balao, y así debe pasar a la historia para pegarnos correctamente a los conceptos. Es un terremoto histórico para Guayaquil, para Ecuador también. Y abre la puerta a algo que nosotros pensamos que no era posible, que en Guayaquil haya sismos de grado 7. Esto abre la puerta. Sí puede haber sismos de grado 7 toda la vida, y durante décadas hemos pensado que Guayaquil solo puede provocar sismos de grado 6 debajo en su suelo. No, aquí tenemos un sismo de grado 7. Hemos desarrollado varias tesis sobre el método de la energía liberada, y aquí tenemos un ejemplo que lo terminamos el semestre pasado. Los alumnos que me acompañaron son Alberto Intriago, que ya hay que decirle ingeniero, y Cristian Villavicencio, también hay que decirle ingeniero. Cuando hicieron este trabajo no eran ingenieros. Al terminar el trabajo, que lo hicieron conmigo, muy buenos muchachos, muy buenos estudiantes, y auguro que van a ser unos excelentes profesionales, decidieron tomar esta línea de investigación, que para mí es un gusto, y lógicamente los logros que ellos obtuvieron con este trabajo, maravilloso, porque lo hicimos para entregarle a los cantones más importantes y más sísmicos del Ecuador, entregarles un documento para que sepan cuál es el riesgo sísmico que tienen, con el objetivo de hacer estructuras más seguras. Ese es el objetivo de este trabajo, y hacia allá vamos. Pero hoy no nos concita eso, no nos interesa eso, nos interesa Guayaquil y el sismo de hoy. Esta es la energía liberada, pero
pero por década. Por década. Yo quiero que observen que en los años 40 hubo un pico. Y quiero que observen que desde aquí para acá la energía liberada en Guayaquil va en aumento. Ya. Hasta ahí ese mapa, ese gráfico. Ahora vámonos al gráfico por quinquenio. También es energía liberada por quinquenio. Cada 5 años. Observen que si analizo cada 5 años, siempre hay picos cada cierto número de años. Y ya hemos calculado que los picos son entre 12 a 18 años. Cada 12 a 18 años en Guayaquil aparece un pico máximo de energía liberada. Pero ¿cuál es el detalle? Que está en este gráfico. Señores, el último pico ocurre aquí, más o menos en el 2000, o sea, antes del 2000. Y de ahí para adelante la tendencia ha sido en alza. A pesar de que cada 12 o 18 años ya debería aparecer un máximo, de aquí llevamos como 23 años y más que no llegamos al culmen, a lo máximo. Sigue Guayaquil liberando más y más energía sísmica. Está en una franca reactivación sísmica y continúa continúa con la liberación de energía. Y ojo que este punto, que es el actual, ya sobrepasó el de los años 40. Y no solo eso, sino que con el sismo de hoy esto se va para arriba. Este sismo de hoy trepa mucho más la curva. Cuando pensamos que como ya pasó el de acá, esto ya va a caer. No, señores, no cae, continúa. Guayaquil entonces está en una franca reactivación sísmica, es decir, cada vez libera más energía sísmica. Ya se pasó de la época, porque a los 12 años o a los 18 años ya debe de encontrar un máximo y caer de nuevo. No cae. Llevamos 23 años y más y no cae. Y Guayaquil continúa en el proceso de liberar cada vez más energía. Lo lógico es que si no vemos que esto se detiene y empieza a caer, es porque la tendencia es que va a empezar a subir, va a seguir subiendo. Todavía falta el terremoto de Tumbes, ¿no? Y quién sabe si algo más cerca o aquí en la ciudad. Estos son los resultados. Entre otras cosas, que ahí vienen los resultados teóricos, son los que les acabo de expresar. Aquí está el 12 y el 18, sino que aquí hay una explicación matemática. Y para concluir, no es el tema de hoy, pero vale la pena mencionar. Esta es la curva de Quito. No crean que todo el Ecuador está en un proceso de reactivación sísmica, ya no. Antes sí estaba todo el Ecuador. Ahora hay cantones que ya no están en reactivación sísmica, pero hay cantones que aún se mantienen. Guayaquil es un cantón que aún está en reactivación sísmica, y eso quería mostrarles, que Quito está en lo mismo. También en Quito está en aumento. Este es por cada 10 años y este de aquí es cada 5 años. Observen, asimismo, este un poco desde el 2005 ha venido en aumento sin parar. Es decir, Quito y Guayaquil se mantienen con una actividad sísmica inusualmente elevada, no mucho más de lo que nos tenían acostumbrados en los últimos 120 años. Ahora, producto de esa circunstancia que estoy planteando, producto de eso, con toda lógica, estimados seguidores, con toda lógica, tenemos el sismo de Guayaquil, el sismo de Guayaquil de hoy, ¿no? El 18 de marzo del 23.
Guayaquil Balao, que se llama, ¿no? Dentro de ese contexto que acabamos de hablar, primero, el terremoto Guayaquil Balao es un producto de la falla del sistema de megafallas Guayaquil-Caracas. Primero, ocurre a una profundidad, afortunadamente, a 70 kilómetros, muy cerca de la parte inferior del contacto de placas en esta zona. Es decir, podríamos considerar que es un sismo tectónico, no de fallas geológicas. Y tenemos la suerte en Guayaquil de que hay una gran mayoría de sismos que ocurren en esa profundidad. Porque si este sismo de hoy hubiera ocurrido a 10 kilómetros de profundidad, señores, otro hubiera sido el cantar y hubieran cantidad de edificaciones caídas en esta ciudad y en los aledaños, en Cuenca, en Machala, en Guayaquil, hubieran decenas de edificaciones caídas si el terremoto hubiera tenido 10 kilómetros de profundidad. Den gracias a Dios o a quien ustedes quieran, pero el terremoto tuvo 70 kilómetros de profundidad y nos salvó la campana, esa profundidad. Casi todos los sismos de la costa ecuatoriana ocurren a 10 kilómetros o máximo 20 kilómetros de profundidad. Bahía de Caracas, Pedernales, Esmeraldas, todos ocurren superficialmente. El de hoy nos salvó la campana porque ocurrió a 70 kilómetros. Si no hubiera ocurrido a 70 kilómetros, ese sismo, fíjense que teniendo 70 kilómetros de profundidad, igual hubo muchos destrozos en Puerto Bolívar, Machala, Cuenca. ¿Por qué se siente más o hubo más daños en Cuenca y en Machala? La respuesta de eso está en la falla Guayaquil-Caracas. Aquí está Cuenca, y que yo soy muy cegatón, les digo, soy muy cegatón. Aquí está Cuenca, aquí está Guayaquil, ¿no, verdad? Y aquí está Machala. La falla Guayaquil-Caracas, podríamos decir al ojo, ¿no?, que atraviesa por aquí. Bueno, son varias. La del sur atraviesa por ahí, probablemente la del norte atraviese por acá, y hay una tercera entrecortada por en medio. Son tres. ¿Qué es lo que ocurre? Que se conoce por los geólogos antiguos, los que desarrollaron esta propuesta, que estas fallas, la falla Guayaquil-Caracas, tienen un movimiento transversal. Así se mueve, una con respecto a la otra, es decir, así. Se mueven así. Entonces, como se mueven así, el sismo que se provoca aquí es porque esta capa se mueve para acá y esta se mueve para acá. Con toda lógica, esa energía va directo a Cuenca y va directo a Machala. A Guayaquil también le llega. Lógicamente, cuando hay un sismo, las fuerzas, yo puedo dibujar así, las fuerzas salen para todos los lados, ¿no? Salen para todos los lados, pero he dibujado este lado más grande porque todo lo que esté en esta línea va a recibir la peor, la más fuerte de las componentes en esta línea. Los que están en esta línea de acá reciben menos, pero reciben menos. Y esa es otra cosa que le salvó a Guayaquil, la forma de la falla. La falla hace que la energía se vaya para Cuenca y para Machala, y a Guayaquil llegue menos energía sísmica. Y eso es otra cosa que jugó a favor, la profundidad y la forma de la rotura. Profundidad y forma de la rotura. Así que, mis estimados amigos, ese es mi análisis. Yo espero que les sirva, que les guste. Si les gusta, déjenme un like y suscríbanse, porque la verdad esto requiere mucho trabajo y siempre es un aliciente saber que ustedes reconocen este trabajo a través de sus likes y siguiéndonos en nuestros canales, que ya se los vamos a dar. Seguimos.
Nos faltó musiquita. Hoy vamos a cerrar. Hemos hablado acerca de ese edificio chino interesante. Ah, qué maravilla, ¿no? O sea, qué maravilla cuando uno ve que la ciencia se pone al beneficio del ser humano, se pone al beneficio de hacer más hermoso el mundo, de asombrarnos con lo que logramos, porque eso nos genera una sensación de orgullo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. No es fácil, ¿eh? No es fácil unir edificios en la parte de arriba. Hay muchos retos estructurales. Básicamente es un puente. Se lo diseña como un puente, pero hay retos estructurales. No es fácil. No es fácil todo el contexto, ¿no? Cuando viene un movimiento sísmico, el edificio tiene que funcionar bien y arriba también tiene que funcionar bien. No es fácil. No es fácil construirlo. Imagínense subir materiales a esas alturas. ¿Cómo se logra subir eso, no? Es complicado. Es una demostración de que el ser humano es muy inteligente, que puede hacer todo, que puede sobrevivir a todo, que puede lograrlo todo si es que se propone. El ser humano en positivo es capaz de cualquier cosa. Lo malo es cuando los seres humanos nos ponemos en negativo. Es decir, nos dedicamos a hacer guerra, nos dedicamos a pelear, nos dedicamos a generar polémicas. Ahí es donde nos va mal. Pero cuando el ser humano se pone en positivo y dice vamos a salir adelante, nos va bien. Hemos hablado sobre el futuro y esa incertidumbre que genera el futuro, especialmente para los jóvenes. No, sean felices, sonrían, olvídense del resto. Olvídense de todo lo que pasa, el relajo, los virus, No, vivan la vida, sonrían sanamente. Estudien, esfuércense, avancen. Olvídense de todo este relajo, o sea, desconéctense un poco sanamente, digo. Cuidado, me van a malentender. Es decir, no estén ahí, o sea, está bien que estén conectados porque tampoco vale andar voladote ahí sin saber qué hacer, o sea, voladote y todo el mundo se está acabando y uno voladote. No le estoy planteando eso. Estén pendientes de lo que ocurre, pero llega un momento en que tú decidas irte a la playa o irte al campo y ¿sabes qué? Desconéctate de tus audífonos, desconéctate de tu celular, desconéctate de las noticias, desconéctate de las preocupaciones, ábrete de eso y empieza a confiar en ti, empieza a confiar en tu futuro, en el futuro del planeta. Yo te aseguro que si todos ponemos fe en que este planeta tiene futuro, lo va a tener. Y si todos tenemos fe en que el planeta se va a acabar y se va a morir, se va a acabar y se va a morir. Pongámosle fe a lo positivo. Y con respecto al sismo de Guayaquil de hoy, ha sido terrible. Lo sufrimos todos. Realmente yo estaba muy preocupado. Fue un momento horroroso para todos. Lo que yo puedo aportar es lo que les he dado, porque tengo 25 años enseñando a mis alumnos, que me siento muy orgulloso de ser profesor de la Universidad de Guayaquil, muy orgulloso de mis alumnos, muy orgulloso de mis compañeros y colegas, muy orgulloso de mis autoridades. Desde que yo estoy en la Universidad de Guayaquil, yo no he visto nada de lo que otros dicen que hay. Realmente la Universidad de Guayaquil ha sido un lugar donde ha habido la libertad para seguir investigando, y esas investigaciones son las que hoy les he presentado. Nosotros seguimos avanzando en la investigación sísmica del Ecuador. Lo hacía antes de la universidad. La universidad no me paga por esto, la universidad me paga por enseñar. Y claro que se hace investigación, pero no es necesario tanto como yo hago, ¿no? Porque yo no lo hago por el dinero, lo hago porque para eso nací. Entonces, y mi único deseo, para serles sincero, es que las cosas se hagan bien y poder servir a este país. Poder entregar mis resultados para que este país le sirva. Es lo único que deseo. Y ese servicio no tiene bandera política, ni siquiera tiene bandera universitaria. Yo puedo ayudar a cualquier universidad, a cualquier profesor, al mismo Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, si me lo piden. Puedo ayudar a cualquier gobierno que me lo pida, a Lazo, a Correa, a Moreno, a todos los presidentes que pidan, porque esto no es un tema político, y cuando la política se mete en temas que no le incumben a la política,
todo se va al garete. Es decir, el político tiene que tener la mente para político, y no quiero entrar en detalles que es un político, pero un político no es un genio, un político no es un estudioso, de esto no sabe ni pío, entonces no tiene que meterse aquí. El político no tiene que meterse en esto. Lamentablemente la política se mete en todo. Pero cuando uno hace una labor por la patria, no tiene que importarle quién es el presidente, porque es por la patria. Uno lucha por la vida de las personas, por la vida de los ciudadanos. Y en esa lucha estoy yo. Y en ese tenor les he dado lo mejor que he podido el día de hoy, para que ustedes estén al tanto de las investigaciones y el contexto de por qué ocurrió el sismo de hoy. Algunos me han preguntado que si hay la posibilidad de réplicas o de que continúe moviéndose. Sí, señores. Una semana más tienen que mantener los niveles de seguridad altos, por lo menos, para ver qué pasa. O sea, mochila, ropa, tengan todo a la mano para poder salir en un caso de emergencia. Esas son medidas de seguridad que no se pueden olvidar en una zona sísmica. Háganlo, mis estimados amigos y seguidores. Síganme, déjenme un like, síganme, que yo siempre buscaré una manera de seguir aportándoles sin esperar nada a cambio. Eso es raro en este tiempo, ¿no? Pero en tal caso, me alegra que estén aquí. Muchas gracias. Siempre estamos prestos a ayudar en todo. Y ahora, por favor, quédense para que vean nuestras redes sociales y se suscriban inmediatamente, ¿ok? Sigan. Bueno, aquí pueden ustedes ver, para suscribirse, en Twitter y Facebook, ustedes pueden inscribirse en @MoncayoTeurer. Recuerden que en Facebook mi página es Desastres Naturales. En Facebook mi página es Desastres Naturales con Marcelo Moncayo. He creado una nueva dirección en Twitter que se llama Desnatural1. La dirección se llama @Desnatural1. Esa, porque ahí solo estoy colocando cuestiones de desastres naturales, porque como ustedes saben, a veces hay ciertas personas que se quejan y prefiero no mezclar mi cuestión personal con esto, ¿no? Instagram, Marcelo Moncayo, y en YouTube tenemos varios canales. Uno de ellos es Ciencia con Marcelo Moncayo. También tenemos un canal que se llama Prohibida, que lo estoy creando recién. En TikTok también se llama Ciencia con Marcelo Moncayo. Así que pueden registrarse en TikTok, también estamos subiendo contenido ahí. El blog es marcelonmoncayo.blogspot.com. Tenía una página web, la sigo teniendo, pero lamentablemente no ha habido cómo pagarla, porque con toda la situación económica que se ha empeorado, especialmente para los profesores, no ha habido cómo pagarla y está deshabilitada ahorita. Voy a ver qué hago y dónde saco para ver si la habilito. Si quieren escribirnos, ntmdecuador@gmail.com. Recuerden que nosotros podemos calcular el riesgo o la fuerza sísmica que puede llegar a tu vivienda, a tu industria, a tu edificio, con exactitud, porque no es lo mismo para un lado que para el otro, no es lo mismo para el vecino o el otro vecino. Hay que analizar muchas variables y muchos factores, y si te interesa, nos puedes escribir a NTN de Ecuador, que te van a responder las personas encargadas, o si no, también puedes comprar el servicio en la página de Facebook del Desastres Naturales con Marcelo Moncayo. Hay un producto que es revisión o cálculo de riesgo sísmico. Te invito a hacerlo si es que te interesa saber esto, ¿no? Les agradezco mucho, mis estimados seguidores, y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta luego, la próxima semana. No se pierdan el programa.